En la tarde sofocante del 12 de agosto de 2014, las calles polvorientas de Piura, una pequeña comunidad en el altiplano de Michoacán, estaban envueltas por el zumbido de las cigarras y el olor a tierra caliente después de la lluvia. Sara Rey, de 17 años, había salido de su casa rumbo al taller de costura de doña Genoveva, donde ayudaba a bordar manteles para bodas y bautizos. Nunca regresó. Su madre, Elena, la vio por última vez con su mochila azul, esa que tenía parches de bandas mexicanas y una cinta roja colgando del cierre. Sara prometió volver antes de la cena. Nunca lo hizo. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte al canal y comentar desde qué parte del mundo estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales como esta, donde cada detalle puede cambiarlo todo. Esa noche, Elena salió a buscarla entre las calles sin pavimento, con una linterna que apenas alumbraba el camino lleno de charcos. Golpeó puertas, gritó su nombre en los callejones donde jugaban los niños. Preguntó a vendedores y a la gente que salía de misa. Pero nadie la había visto después de las 7. Uno de los vecinos, un joven llamado Víctor, dijo haberla visto subirse a una motocicleta negra cerca del campo de fútbol. Pensó que iba con un amigo. Nunca imaginó lo contrario. Las primeras horas fueron de confusión, los primeros días de desesperación. La policía local tomó la denuncia con desgano, poniendo la foto de Sara en una carpeta más. Tal vez se fue con un muchacho, dijo uno de los agentes. Elena golpeó la mesa y juró no descansar hasta encontrarla. Así comenzó una búsqueda que acabaría destrozando y reconstruyendo vidas enteras. Durante los meses siguientes, Elena pegó carteles con el rostro de su hija por todo Michoacán. Viajó a Morelia, Zamora y hasta Guadalajara con una carpeta llena de recortes y copias. Los gastos la dejaron sin ahorros. Su marido, Tomás Rey, chofer de tráiler, comenzó a perder la fe. «La gente desaparece y uno no puede hacer nada, mujer», le dijo una noche, cansado de tantas promesas sin respuesta. Ella le gritó que si fuera su hija la desaparecida, seguiría buscándola. Él respondió con silencio. A los 2 meses, Tomás se fue a trabajar al norte. Nunca más volvió. Pero Elena no estaba sola. A su alrededor se formó un pequeño grupo de madres que también buscaban a sus hijos. La colectiva Mirada Viva. Eran mujeres que aprendieron a investigar sin ser detectives, a cavar sin ser arqueólogas, a preguntar sin miedo. Con ellas, Elena recorrió zonas rurales, entrevistó a choferes, revisó registros de hospitales. Incluso se infiltró en casas de seguridad denunciadas por vecinos. Cada descubrimiento las acercaba y las destruía un poco más. Una tarde, después de revisar un predio en Uruapan, donde hallaron restos no identificados, Elena se desplomó entre el monte, llorando sin consuelo. «Si ya no está viva, quiero verla por última vez», susurró. Pero la coincidencia genética nunca llegó. Los resultados decían «no corresponde». Hasta ese momento, 8 años después de la desaparición, Sara Rey seguía siendo un nombre en las listas de desaparecidos. En junio de 2022, mientras Elena trabajaba en una fonda de Quiroga, una compañera le mostró un video en TikTok. Era una transmisión en vivo desde lo que parecía una celda. Un grupo de jóvenes reía, mostraba los uniformes color beige y cantaba canciones con ritmo de cumbia. Todo parecía una broma hecha por presas de algún reclusorio. Pero Elena, al mirar el rostro de una de ellas, sintió que el aire le faltaba. Allí estaba Sara. La cámara mostraba su mirada, ese mismo hoyuelo en la mejilla derecha, el lunar bajo el ojo. «Mírala», dijo con la voz quebrada. «Es mi hija». La mujer del celular dudó, pensando que Elena sufría una ilusión, pero ella sabía. Llevaba 8 años soñando ese rostro. Corrió al cibercafé más cercano y buscó la cuenta del live. El perfil se llamaba
Las reinas del piso 3. Al revisar los videos anteriores quedó claro el escenario, el reclusorio femenil de Apatzingán. En algunos clips se escuchaban voces de custodias al fondo, risas, incluso música. No era montaje, Sara estaba viva y presa. Elena tomó un autobús a Apatzingán esa misma noche. Esperó al amanecer frente al penal, donde el calor pegaba con un peso insoportable. Cuando por fin logró hablar con la directora del centro, ésta le explicó que no podía confirmar identidades sin orden judicial. Pero un guardia, al escuchar su historia, murmuró que una chica parecida a la de su foto estaba internada desde 2018 bajo otro nombre: María del Carmen Ríos. Elena se sintió paralizada. 4 años sin saber que su hija había estado a menos de 200 kilómetros. Intentó entrar con ayuda del colectivo y con el apoyo de un abogado local. Los trámites tardaron semanas y mientras tanto el video se hizo viral. En redes, usuarios debatían si era o no Sara Rey. Algunos afirmaban que era coincidencia. Otros decían que la joven del video tenía acento distinto, como si viniera del norte. Elena, en cambio, reconocía hasta su forma de mover las manos. El 17 de julio de 2022 la dejaron entrar. En una sala fría separada por un cristal, esperó sentada. Una reclusa fue conducida por una custodia, esposada y cabizbaja. Cuando levantó la vista, los ojos de ambas se encontraron. Fue un silencio que partió el aire. Sara, o María, la miró sin expresión, como si no comprendiera. Elena apoyó la mano contra el vidrio. «Soy yo, hija». La joven titubeó, dio un paso atrás y negó con la cabeza. «No tengo madre», dijo apenas audible. Esa frase cayó como piedra. Los guardias intervinieron y terminaron el encuentro. Elena salió del penal con la mirada perdida. Algunos testigos vieron cómo se arrodilló fuera, bajo el sol que quemaba, y gritó su nombre una y otra vez. En los días siguientes comenzó una batalla legal para probar la identidad. Los registros del penal mostraban que María del Carmen había sido detenida en un operativo por trata de personas al sur de Jalisco, junto con otros menores. Según el expediente, no tenía documentos ni familia. Al momento de ingresar, dio una historia incoherente. Dijo haber sido trasladada desde Tamaulipas y no recordar su nombre real. El abogado consiguió una muestra de ADN. El resultado tardó 3 semanas. Cuando llegó, confirmó lo que Elena ya sabía. Era su hija. Sara Rey estaba viva, pero no quería ser reconocida. Esa revelación estremeció al pueblo de Piura y al país. Los noticieros retomaron el caso con titulares cargados de morbo. «Reaparece desaparecida después de 8 años», o «Madre encuentra a su hija en live desde prisión». Sin embargo, lo que no se veía en los videos era el daño invisible. Sara, con apenas 25 años, había pasado por redes de explotación y violencia que la convirtieron en otra persona. Al principio no habló. Las psicólogas del penal explicaron que su memoria estaba fragmentada, que había sufrido largos periodos de amnesia inducida y manipulación psicológica. Elena la visitaba cada semana, aunque Sara seguía reacia. Poco a poco comenzó a contarle que había sido llevada en 2014 por un hombre que ofreció trabajo de costura en Morelia. Luego la trasladaron varios estados, obligándola a cambiar de nombre y fingir historias nuevas. Para sobrevivir, obedeció. Hasta que, en 2018, en un operativo, quedó detenida junto con sus captores, pero a ella la registraron como adulta sin papeles, sin conexión con ningún caso abierto. Nadie buscó la coincidencia, nadie cruzó los datos. Cuando Sara empezó a reír en los lives, lo hacía, según confesó después, porque así se sentía menos muerta. Era su manera de existir ante el mundo aún encerrada. No imaginó que su madre la vería. «Yo no sabía que todavía me esperabas», murmuró una tarde de visita.
Elena lloró en silencio y le respondió: «Una madre nunca deja de mirar». El caso de Sara Rey cambió los protocolos estatales sobre desapariciones y registros de detención. Se creó una unidad para revisar los expedientes de mujeres sin identidad en cárceles del país. Algunas, como ella, resultaron ser desaparecidas con años de historia detrás. Elena, aunque nunca quiso fama, terminó dando charlas con la colectiva de madres, enseñando a los agentes cómo una madre investiga con el corazón. Su voz se quebraba al recordar las noches de búsqueda, pero hablaba con una fuerza nueva. Lo que las autoridades llamaron pérdida, nosotras lo convertimos en búsqueda. Sara fue liberada en 2024, tras comprobarse que era víctima, no perpetradora. Volvió a Piura con una mirada distinta, tranquila, pero marcada. Su madre le había guardado la habitación tal como la dejó, con la mochila azul colgada detrás de la puerta. Esa noche se sentaron en el porche mirando las luces del pueblo. «¿Te acuerdas del viento de verano?», preguntó Elena. Sara asintió. El silencio fue largo, pero ya no dolía. El río cercano sonaba igual que esa tarde de 2014, solo que ahora traía consigo el murmullo de algo más profundo. La certeza de que incluso en el dolor más inmenso puede brotar un hilo de vida. Porque aunque Sara desapareció una vez, su historia, como tantas en México, hizo posible que otras fueran encontradas. Y Piura, ese pequeño rincón olvidado, aprendió que la ausencia también puede tener voz cuando una madre decide no dejar de buscar. Los primeros días de Sara, fuera de prisión, fueron los más difíciles. No sabía cómo dormir en una cama sin barandales, ni cómo reaccionar ante el silencio nocturno del pueblo. Todo le parecía ajeno. Los colores, los olores, incluso la voz de su madre, que ahora sonaba más gruesa, más cansada. A veces se despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien vigilaba desde la puerta. Elena le encendía una vela al Santo Niño de Atocha y se sentaba a su lado, en un ritual silencioso de abrazos que no necesitaban palabras. El vecindario murmuraba cuando la veían caminar. Algunos la saludaban por respeto, otros evitaban su mirada. En los días posteriores a su regreso, circularon rumores sobre lo que realmente había hecho para estar en prisión. En un pueblo tan pequeño, toda verdad se distorsiona. Elena intentó protegerla, pero también sabía que la única manera de sanar era enfrentar ese pasado de frente. Una tarde, Sara salió al tianguis con la intención de comprar frutas. Apenas cruzó la plaza, una mujer la señaló desde un puesto de ropa. «Mira, es la muchacha del video, la de la cárcel». El comentario corrió como chispa y los murmullos crecieron. Sara bajó la mirada y aceleró el paso. Pero un niño pequeño se acercó y le entregó una flor marchita. «Mi mamá dice que usted tiene suerte porque su mamá la encontró». Aquellas palabras la desarmaron. Por primera vez, lloró sin miedo frente a los demás. Elena decidió entonces mudarse temporalmente a Morelia, donde una fundación que apoyaba a sobrevivientes de trata ofreció alojamiento y terapia. Durante meses, madre e hija asistieron juntas a sesiones, reconstruyendo la narración de esos 8 años perdidos. Sara, poco a poco, comenzó a recordar fragmentos. Una casa con muros de ladrillo húmedo, un olor constante a cloro, una mujer que la vigilaba mientras dormía, y un nombre que le repetían como una orden: «María, no hables». Los psicólogos explicaron que, a base de manipulación y miedo, le habían impuesto una identidad falsa. Cuando llegó a prisión, esa historia era lo único que conocía. Había olvidado Piura, su madre, incluso su nombre real. Recuperarlo fue un proceso doloroso, como si su mente se resistiera a despertar. Elena la escuchaba sin interrumpir. La abrazaba cuando se quebraba y le recordaba que ya no tenía que ocultarse. En noviembre de 2024, el caso de Sara Rey fue retomado por la prensa nacional.
esta vez desde otro ángulo. No el morbo de la desaparición ni del video, sino el error judicial y la negligencia del sistema. Un periodista de investigación viajó a Michoacán para entrevistarla. Sara aceptó, aunque con cautela. «Quiero que otras madres no pasen por esto», dijo frente a las cámaras. Su testimonio fue breve, pero contundente. Narró los obstáculos burocráticos, las omisiones y la falta de seguimiento a los reportes de personas desaparecidas. Su voz se convirtió en bandera para muchas mujeres que aún buscaban a sus hijas. En Apatzingán, dentro de la misma cárcel donde estuvo recluida, comenzaron talleres impulsados por exinternas que la conocieron. Les llamaron las voces del piso 3. Desde allí enviaban cartas, poemas y mensajes grabados para transmitir a familias que no habían perdido la esperanza. Sin embargo, la notoriedad trajo sombras. Un policía jubilado que participó en los operativos de 2018 fue detenido meses después por encubrir redes de tráfico de personas. Entre los documentos incautados se encontraron archivos con fotografías y nombres, entre ellos el de Sara. Era la prueba de que su captura no fue accidental. Había sido una víctima más y luego un testigo incómodo. El caso se reabrió con nuevos cargos contra los responsables. Elena, al enterarse, sintió una mezcla de rabia y alivio. Al menos ya no dicen que fue su culpa, pensó. Durante el juicio, Sara tuvo que declarar por videollamada. Su voz tembló al pronunciar los nombres de sus captores. Hombres y mujeres que alguna vez fingieron cuidarla. «Ellos me enseñaron a no confiar en nadie», dijo ante el juez. Cuando terminaron, pidió algo inesperado. «Solo quiero volver a vivir en paz, sin miedo de que mi historia termine siendo un espectáculo». Después de la audiencia, las dos regresaron a Piura por primera vez desde su mudanza. El pueblo parecía más callado, más viejo, pero también más receptivo. Al pasar frente a la iglesia, el padre Miguel, quien años atrás había celebrado misas por su desaparición, las recibió con los brazos abiertos. «Las oraciones no se pierden, hija. Tardan, pero llegan», le dijo. Sara sonrió por cortesía, sin saber si creía aún en los milagros. Un grupo de jóvenes del bachillerato local organizó un mural en su honor. La pintaron con la mirada al horizonte, rodeada de las palabras «ni una más perdida en el silencio». Al verlo, Elena rompió a llorar. Sara, en cambio, permaneció quieta, observando cómo los colores se mezclaban con el polvo de la tarde. Esa misma noche, bajo el cielo inmóvil de Michoacán, hablaron por primera vez sin rodeos. Sara le confesó a su madre que, aunque estaba libre, no sabía quién era. «No soy la niña que se fue ni la mujer que fue presa. Soy algo entre las dos». Elena respondió acariciándole la cabeza. «No importa quién seas ahora, lo importante es que estás aquí». Aquella frase quedó flotando entre ellas como una promesa simple y eterna. Los meses siguientes estuvieron llenos de silencios largos, de risas torpes y de comida compartida en las mismas mesas que antes parecían vacías. Sara aprendió a cocinar de nuevo con su madre, ayudó en el mercado y un día comenzó a escribir. Su libreta se llenó de fragmentos, sueños, recuerdos y nombres que no debía olvidar. Algunos eran de mujeres que conoció en prisión, otras de las que nunca volvieron. En 2025, su historia fue incluida en un informe nacional sobre desapariciones en México. Elena fue invitada al Congreso a compartir su experiencia. Frente a un auditorio lleno, con la voz quebrada, dijo: «Si las autoridades buscaran con la mitad del amor que buscamos nosotras, este país sería otro. Mi hija no solo desapareció del mundo, también del sistema. Y si no levantamos la voz, muchas más desaparecerán igual». El aplauso fue largo, pero ella apenas lo escuchó. Solo pensaba en Sara esperando afuera, con el mismo gesto tranquilo con que una vez la vio partir.
Esa tarde, camino de vuelta, el cielo se cubrió de nubes. Sara le pidió detenerse junto al río, se quitó los zapatos y metió los pies en el agua. «Aquí me trajo una vez mi papá cuando era niña», dijo. Elena recordó a Tomás con un suspiro. Nunca supo si él llegó a enterarse de que su hija siguió viva. «Tal vez debe estar mirándonos desde algún lado», respondió. Sara asintió. Después, sin decir más, dejó que la corriente se llevara una pulsera vieja, la misma que había usado durante sus años en prisión. Esa fue su manera de cerrar un ciclo. Desde entonces, nadie volvió a llamarla la desaparecida de Piura. Era simplemente Sara Rey, hija de Elena, sobreviviente, costurera y escritora. En su cuarto, colgó un cartel con una frase que escribió ella misma. «Desaparecer no es morir, pero encontrar el camino de vuelta también es nacer». Elena la observaba cada mañana salir hacia el taller con paso lento y firme. Sabía que aún quedaban cicatrices, pero también sabía que por primera vez en más de una década, su hogar volvía a oler a café y esperanza. Y así, en ese rincón olvidado de Michoacán, la historia de Sara dejó de ser solo una tragedia para convertirse en memoria viva. Una prueba de que la búsqueda no solo rescata cuerpos, sino también la posibilidad de volver a ser quienes fuimos antes del miedo. Porque al final, en México, donde tantas voces se pierden entre expedientes, una madre que no se rinde puede desafiar al silencio y devolver al mundo lo que el olvido quiso borrar. La vida de Sara Rey comenzó a transformarse lentamente, como esas flores que renacen después de un incendio, frágiles, pero con raíces más profundas. A principios de 2026 decidió unirse de lleno a la colectiva Mirada Viva, aquella misma organización de madres buscadoras que su madre había formado tras su desaparición, esta vez no como símbolo ni como víctima, sino como compañera. Quería ayudar a encontrar a otras jóvenes que, como ella, habían sido arrancadas de sus familias sin dejar huella. Las reuniones se realizaban en una casa sencilla de Morelia, con paredes llenas de retratos y veladoras encendidas. El olor a cera derretida se mezclaba con el de café recién hecho y pan dulce. Las madres llegaban con carpetas, fotografías y cartas que el tiempo había amarilleado. Cada historia era un eco de la suya. Sara escuchaba en silencio, anotaba nombres y lugares, y al final siempre decía la misma frase. «Si estoy aquí, es porque alguien no se rindió. Ahora me toca a mí hacer lo mismo». Elena observaba cómo su hija, la misma que una vez había buscado entre montes y morgues, caminaba de nuevo con propósito. La veía hablar en foros, responder mensajes, acompañar a nuevas familias en sus recorridos. Pero dentro de ella persistía un miedo callado, el temor de que Sara volviera a perderse entre las sombras de los recuerdos. Una tarde de abril, mientras clasificaban documentos, encontraron una denuncia olvidada de 2015. Una joven con características similares a Sara había sido vista en Puebla, trabajando en un taller textil clandestino. El nombre del dueño era conocido por las autoridades, pero nunca lo habían procesado. Esa coincidencia despertó una idea en Sara. Decidió viajar con 2 integrantes de la colectiva a ese mismo lugar, ahora abandonado, para buscar rastros. El camino a Puebla fue largo y pesado. Mientras el autobús avanzaba entre colinas secas y anuncios desgastados, Sara miraba por la ventana, recordando los trayectos sin destino que hizo durante su cautiverio. A veces el paisaje le traía destellos, un puente, una gasolinera, una canción en la radio del conductor. Todo se mezclaba como un rompecabezas incompleto. Al llegar al punto que marcaba la denuncia, hallaron una fábrica en ruinas a las afueras de Atlixco. Entre la maleza aún se distinguían restos de maquinaria oxidada y paredes con grafitis antiguos.
Sara caminó por el interior, tocando las superficies agrietadas, intentando recordar algo. En una esquina, semioculto bajo el techo derrumbado, encontró un trozo de tela, un bordado idéntico al que solía hacer en los talleres donde trabajó antes de desaparecer. Lo levantó con manos temblorosas. «Esto lo hice yo», susurró. Elena, que la acompañaba en el viaje, se acercó despacio. Aquello confirmaba que su paso por ese lugar había sido real. También significaba que había más víctimas que nunca fueron registradas. Al reportar el hallazgo, la Fiscalía Estatal reabrió una investigación. Los medios locales retomaron la noticia, pero esta vez la historia no giró en torno a la tragedia, sino a la búsqueda colectiva. Sara Rey, la joven que volvió del silencio, ayuda a destapar red olvidada desde 2014, decían los titulares. El país la reconocía, pero ella seguía sintiéndose una simple ex costurera con heridas mal cosidas. Entre los restos de aquel taller se encontraron documentos con nombres y apodos escritos a mano. Muchos correspondían a mujeres desaparecidas entre Michoacán, Puebla y Veracruz. Sara trabajó junto a un grupo de peritos para cruzar datos con la base nacional. En los meses siguientes se lograron identificar 5 víctimas que nunca habían sido reclamadas. A cada una se le devolvió su nombre y a sus familias un poco de paz. No fue consuelo, pero sí justicia. Por primera vez, Sara sintió que su dolor servía para algo más que lamentarse. En junio de ese año, dio un discurso en la Universidad Nacional Autónoma de México frente a decenas de estudiantes. Sus palabras, grabadas y difundidas en redes, estremecieron al país. Cuando alguien desaparece, su sombra no se borra. Queda en la piel de su madre, en las calles que la vieron crecer, en los cajones donde dejó su ropa. La desaparición no termina con el hallazgo, termina cuando la vida vuelve a tener sentido. Después del evento, una joven se le acercó y le dijo: «Mi hermana desapareció en 2019. No sabíamos por dónde empezar, pero gracias a ti, ahora sé que todavía puedo buscarla». Sara la abrazó. Sintió en ese gesto todo el propósito que había estado esperando. Aún así, las noches seguían siendo difíciles. Había días en que despertaba jadeando, reviviendo las risas forzadas de los lives que alguna vez la mantuvieron viva. Elena solía entrar a su cuarto, abrazarla y recordar juntos algo bello. Las tardes en el río, las idas al tianguis, la música que solían escuchar cuando cocinaban. Así, poco a poco, los recuerdos buenos comenzaron a reemplazar a los oscuros. Con el tiempo, madre e hija regresaron definitivamente a Piura. El pueblo había cambiado. Había un mural nuevo frente a la escuela con las palabras «La memoria nos pertenece». En la plaza principal, un grupo de vecinos organizaba una jornada cada mes para recordar a los desaparecidos de la región. Sara participaba siempre, llevando flores para quienes aún no volvían a casa. A veces, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Elena la observaba conversar con los muchachos del lugar, enseñarles a bordar, reír de nuevo. Dentro de ella sabía que el dolor nunca se va del todo, pero también entendió que la vida puede seguir. En un cuaderno, Sara empezó a escribir su historia, no como testimonio judicial, sino como carta a sí misma. Fui Sara, luego María, y volví a ser Sara. Me borraron el nombre, pero no pudieron arrancarme la voz. Siempre habrá alguien esperándote, incluso cuando creas que ya no existes. Ese texto se convertiría después en un libro publicado por una editorial independiente, bajo el título «Desde la celda, reconstruirme». La presentación se realizó en Morelia, y entre el público estaban madres de todo el país, periodistas y autoridades que alguna vez la ignoraron. Elena la miraba desde la primera fila, con las manos entrelazadas, mientras su hija narraba su viaje de regreso. Cuando terminó,
Hubo un silencio profundo, luego una ovación que pareció no acabar. En ese instante, Sara comprendió que no era solo su historia. Era la historia de un país entero que seguía buscando. Esa noche, al regresar a casa, miró las estrellas sobre Piura y pensó en las que aún faltaban por nombrar. Porque mientras hubiera una madre con un retrato en la mano, la historia no había terminado. Y así, entre la memoria y la esperanza, la vida de Sara Rey se transformó en algo más que un relato de dolor, en una voz que se niega a desaparecer. Los meses posteriores a la publicación de Desde la celda, Reconstruirme, marcaron un punto de inflexión tanto en la vida de Sara como en la de su madre. El libro comenzó a circular entre colectivos, bibliotecas públicas y universidades de todo México. No era una obra literaria al uso, sino un testimonio profundo, escrito sin adornos, con la sinceridad cruda de quien ha pasado por el fuego y sobrevivido. Las madres buscadoras lo leían juntas en sus reuniones, llorando en silencio ante cada página. Los jóvenes lo debatían en foros, intentando comprender la magnitud de lo que el país vivía día a día sin querer mirar del todo. Sara, sin embargo, nunca quiso convertirse en símbolo ni heroína. Lo repetía cada vez que algún periodista la abordaba. No soy noticia, soy una persona, y mientras haya alguien que no haya vuelto a casa, no hay motivo para celebrar. Sus palabras resonaban más por su quietud que por su enojo. Esa serenidad, ganada a fuerza de cicatrices, era lo que más impactaba a quienes la conocían. En paralelo, Elena retomó su vida con un equilibrio que no creía posible. Volvió a atender su pequeño puesto de comida cerca de la carretera, donde los camioneros paraban a desayunar. Muchos la reconocían, se acercaban a darle un abrazo. Otros simplemente dejaban un billete extra sobre la mesa sin decir palabra. En los muros del puesto colgó retratos no solo de Sara, sino de otras jóvenes aún desaparecidas. Para que nadie se olvide de ellas mientras come, decía. Era su manera de mantener viva la memoria. El caso judicial en torno a los captores de Sara seguía avanzando lentamente. Nuevas víctimas aparecieron en el proceso, así como pruebas de complicidades dentro de las corporaciones de seguridad de varios estados. En 2027, uno de los principales implicados fue sentenciado, pero eso no trajo consuelo. Quedaban muchos nombres sin rostro, demasiadas historias sin finales. Sara declaró una última vez, pidiendo que el caso de cada mujer desaparecida fuera investigado con la misma insistencia que el suyo. Al salir de la audiencia, la prensa la esperó con micrófonos y flashes. Ella solo dijo una frase antes de marcharse. El verdadero juicio será cuando ya no haya madres buscando entre la tierra. Elena la tomó del brazo y caminaron juntas bajo un sol que partía el pavimento. No había palabras precisas para describir lo que ambas sentían. Era una mezcla de alivio, de cansancio, de una tristeza que ya no hería, pero tampoco se iba. Tiempo después, Sara decidió abrir un pequeño taller en Piura. Lo bautizó Hilando Regresos. No se dedicaba solo a coser. Enseñaba a mujeres jóvenes en situación vulnerable a aprender un oficio, a tejer sus propias historias con las manos. Algunas eran hijas de madres buscadoras, otras chicas que habían escapado de redes peligrosas. Los hilos y las agujas se convirtieron en terapia, en resistencia. En la pared principal había un letrero bordado por ella misma. Mientras haya manos, la memoria no se pierde. Cada año, el 12 de agosto, fecha de su desaparición, Sara y Elena organizaban una caminata silenciosa por el pueblo. Llevaban velas y flores hasta el río, recordando a las que no regresaron. Puesto por puesto, puerta por puerta, la gente se unía en silencio. No era protesta ni celebración, sino un acto de unión. En el murmullo del agua, las velas encendidas se deslizaban como pequeñas señales de que pese a todo,
La esperanza seguía flotando. Una tarde de esas, una mujer se acercó a Sara y le entregó una foto. Su hija había desaparecido en Oaxaca 2 años antes. «No sé qué más hacer», le dijo. Sara guardó la foto con cuidado y le prometió que pediría ayuda en la colectiva. Desde entonces, la historia se repitió una y otra vez. Personas que acudían a ella buscando orientación, familia, humanidad. De algún modo, se había convertido en un faro, pero detrás de esa fuerza seguían existiendo heridas. Por las noches, en la soledad de su cuarto, Sara escribía largos diarios, no para publicarlos, sino para ponerle palabras al miedo, al cansancio, a la culpa de haber sobrevivido. Elena la observaba en silencio y comprendía sin preguntar. Hay dolores que no se dicen, solo se acompañan, solía reflexionar mientras preparaba café. Madre e hija vivían con esa armonía silenciosa, hecha de respeto, ternura y comprensión. El 8 de marzo de 2028, durante una marcha conmemorativa, Sara tomó el micrófono frente a cientos de mujeres reunidas en Morelia. Vestía una camisa blanca sencilla, su cabello recogido, voz serena. Dijo: «Desaparecer no es morir, pero renacer cuesta. Nosotras no solo buscamos cuerpos, buscamos sentido, buscamos justicia que cure, no la que castiga. Gracias a mi madre, aprendí que la esperanza no se enseña, se ve en quien sigue caminando cuando ya no puede más». El público guardó silencio. Luego, una ovación retumbó entre los muros viejos de la plaza. A partir de ese día, su historia trascendió los titulares y se convirtió en ejemplo de trabajo comunitario. El municipio creó un programa de atención a víctimas con su nombre y varias escuelas comenzaron a impartir talleres de sensibilización inspirados en la narrativa de Hilando Regresos. Sin buscarlo, se había vuelto parte de la memoria colectiva de un país marcado por la pérdida, pero sostenido por su gente. Elena envejecía lentamente, con la serenidad de quien vio lo peor, y aún así siguió amando la vida. Cada mañana salía al patio y regaba sus plantas, mientras la radio local reproducía noticias con la voz de su hija participando en foros, conferencias, proyectos sociales. Sonreía y murmuraba para sí: «Te encontré para que otros también se encuentren». El día en que Sara cumplió 30 años, organizaron una comida en el patio. Vinieron mujeres del colectivo, familias, vecinas y los niños del taller. Entre risas y canciones, Elena levantó su copa con voz quebrada. «Brindo por las que volvieron, por las que aún buscamos y por las que nos enseñan a no rendirnos». Todos respondieron al unísono: «Por la memoria». Al anochecer, Sara se quedó sola afuera mirando las luces del pueblo. El viento olía a tierra mojada, igual que aquella tarde remota de 2014. Cerró los ojos y sintió que por fin el pasado ya no dolía. Era parte de su historia, sí, pero ya no la definía. En Piura, entre los murmullos del río y el brillo tenue de las velas, la historia de Sara Rey terminó de arraigarse en la vida de todos. Una historia mexicana de pérdida, amor y dignidad. Y así, mientras cada año nuevas madres levantaban la voz en busca de justicia, el nombre de Sara se repetía como promesa en los corazones de quienes todavía buscaban. Que ninguna mujer más tuviera que desaparecer sin dejar memoria, y que cada regreso, por humilde que fuera, siguiera rompiendo el silencio de un país que no olvida.